Ahora bien, ustedes deben saber que Jesús es Melquisedec. Ese es un nombre que él tenía en la eternidad, antes de llamarse Jesús. Pero él viene a la tierra, vive 33 años con los humanos, bajo el nombre de Jesús, bajo el nombre de Jesús. Cuando muere en la cruz del Calvario, parte el tiempo a la mitad, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. ¿Por qué es tan importante el tiempo? Porque Jehová nuestro Dios nos creó en un reloj. Estamos literalmente en el flujo del tiempo. Y eso hace que Jesús sea un viajero en el tiempo. Tenemos que nuestro minutero, nuestro segundero, y decimos las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10 y las 11. Vivimos dentro de un reloj. Pero tenemos un tiempo global que nos afecta a todos. Cada vez que pasa un día, el sol se mueve, se va el sol, viene la luna, un día. Viene el sol, se va, aparece la luna, otro día. Es un reloj. Pero todos tenemos también nuestro reloj biológico. Dentro de nosotros también hay un reloj biológico. Tú dices, venga, él tiene 20 años como yo, pero nos vemos y decimos, wow, él se ve más viejo y yo me veo más joven. ¿Por qué? Porque mi reloj biológico, que es mi reloj interno, va más lento, pero el reloj de él va más rápido, porque Jehová nuestro Dios es el Señor del tiempo y Jesús, que es Melquisedec, él es el guardián del flujo del tiempo y él vino en el momento adecuado. Por eso él partió el mundo, el tiempo, a la mitad. Porque él vino a la mitad de la historia de la humanidad. Y Jesús sabe cómo entrar en las grietas del tiempo. Porque él vive en dónde? En la eternidad. Y él creó el tiempo. Y Melquisedec vino. Pero Melquisedec, él es el rey de los cananeos. Melquisedec es el rey de los cananeos y sacerdote del Dios Altísimo. Y él vino a la tierra. Vivió 33 años como humano bajo el nombre de Jesús. Murió en la cruz del Calvario. Partió el tiempo a la mitad. Año cero, antes de Jesús y después de Jesús. Murió y resucitó y volvió a la gloria de Dios. ¿A volver a ser quién? Melquisedec. Porque los ángeles no conocen a Jesús como Jesús. No lo conocen como Jesús, sino que lo conocían como Melquisedec. Jesús viene siendo su nombre terrícola. Melquisedec es el nombre con lo que nos conocen quiénes. Los ángeles lo conocían cuando él los creó. Cuando él creó los ángeles, él les dijo, miren, mi nombre es Melquisedec y estoy aquí para interceder entre Dios y sus servidores. Ustedes, los ángeles, que tienen que cumplir ciertas funciones. Melquisedec fue el que le dio las funciones a cada ángel. Melquisedec fue el que creó el mundo. Por eso Adán y Eva están en la tierra y ellos son casados por un sacerdote. Melquisedec dijo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí son palabras que matrimoniales. ¿Quién los casó? El sacerdote del Dios Altísimo. Y él creó a quién? Adán y Eva. Y Caín viene siendo quién? Su hijo. Y él viene como Jesús y nace en la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él nace en la tribu de Judá y él viene a redimir a Caín, a Can, a los cananeos, a los que estaban antes en la tierra prometida. Y por eso los judíos no se agradan de él, porque él pertenece, ellos se dieron cuenta de que él pertenecía a quién, a los que estaban antes en la tierra prometida. Porque Jesús, él es Melquisedec y Melquisedec es el rey de los cananeos. Es el padre de los cananeos.
como dice la escritura. Si leen el libro de Hebreos, dice que Melquisedec pertenece a otra tribu, a la tribu de los amorreos, de los amos del mundo. Por eso dice, tu origen, tu nacimiento, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea, porque el padre de la tierra prometida es Melquisedec, que es el mismo Jesús, sino que él vino a redimir a Caín, a Can, a los cananeos, que estaban que enredados en su pecado, en todo lo malo que habían hecho. Juan capítulo 8, versículos 56 al 59 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Por qué Jesús está hablando eso? Jesús está hablando con los judíos y él está hablando como Jesús. Pero recordemos que Abraham no vio a Jesús, sino que él vio a quién, a Melquisedec. Y por eso Jesús dice, es que yo soy uno con Melquisedec. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. Jesús no tenía la apariencia de tener 50 años porque no los tenía. Y los judíos dicen, venga, es que tú no tienes sentido. ¿Cómo vas a decir que tú has visto a Abraham? Y Jesús les dice, sí, yo lo vi. Porque Melquisedec se encontró con Abraham. Está en la Biblia. Porque Jesús es el mismo que Melquisedec. Y dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Pero quién era Jesús? Melquisedec, sacerdote de su padre, Jehová nuestro Dios. Sacerdote del Dios Altísimo, y él permanece en la eternidad, sino que él descendió bajo el nombre de Jesús. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Pero Jesús es un viajero en el tiempo. Entonces la intención de Jesús era redimir a sus hijos. Ustedes deben saber de que Adán y Eva tienen unas cualidades muy diferentes. Ellos son creados por Jehová nuestro Dios, pero Caín no es creado, sino que él nace. Él es el primero en abrir matriz y recibe la P de primogénito, el primero. Pero él comete un gran error, mata a su propio hermano. Y por eso él mancha sus manos de sangre. Y Dios no permite que ninguna persona que manche sus manos de sangre inocente sirva en el altar. Caín manchó sus manos con sangre inocente. Y por eso la escritura dice que del sacerdocio de Melquisedec ninguno sirvió al altar. ¿Por qué? Porque tenía sus manos manchadas de sangre. Dios no iba a recibir ninguna ofrenda de ninguna persona que tenga las manos manchadas de sangre. Y por eso ninguno del sacerdocio de Melquisedec pudo servir al altar. Y como Caín mató a Abel, se generó una deuda. Tenemos a Abel y reparar esa deuda era muy complicado. ¿Por qué? Porque Abel es considerado como justo. ¿Dónde tú vas a conseguir un justo como Abel? Casi imposible. Entonces las maldiciones que cayeron sobre Caín iban a ser difíciles de ¿qué? De revocar. Entonces lo que Jesús o Melquisedec estaba planeando era que literalmente viajar a la tierra y redimir a Caín. Aunque el sacrificio de Melquisedec redime al mismo Adán. Alcanzas a redimir a Adán y a Eva de la culpa. Es decir, él limpia el pecado de todo el mundo, de Adán y de Eva, pero había un punto específico, que era Caín. Caín es importante. ¿Por qué? Porque él viene siendo el hijo de Melquisedec. En la realidad. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 8 al 10 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién estaba acusando a Caín? Satanás. Porque Satanás es una especie de ¿qué? De señor del tiempo.
Satanás, Saturno, y le decía a Jehová, Jehová, ¿cuándo vas a matar a tu hijo? Tu ley dice que es vida por vida, mata a Caín, porque Caín debe morir. Y Satanás es una especie de tiempo, es una especie de tiempo. Entonces, como Caín mató a Abel, se supone que Caín también tenía que morir, pero Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque es su hijo, entonces lo que hace es protegerlo. Le pone una señal, la Aleph y la Taf, para que nadie lo mate. Y Dios espera de que Caín se multiplique. Y luego le da el pago a nivel de pueblos. Le dice a Israel, Israel, mira, ve y mata a los cananeos, te los entrego en tu mano, mátalos y toma la tierra de ellos. Y a los cananeos los manda a África a pagar un castigo. Israel no ejecuta la sentencia que Dios le da sobre Caín, sobre los cananeos, porque Israel no mata a todos los cananeos, sino que los deja vivos y los hace ¿qué? Tributarios. Y luego aparece el padre de Caín, que es Melquisedec, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, para redimir a su hijo, donde le permite a Israel matar a Melquisedec. Y se nivela la balanza, un justo por un justo, Abel por Jesús. ¿Y eso qué hace? Nivela la balanza, porque si yo pongo una piedra preciosa aquí, aquí tengo que poner una piedra también preciosa. Y eso es lo que es Jesús, una piedra preciosa, santa, pura. Y Abel también era en su momento que era santo y justo. Y se nivela la balanza. Era la única forma de redimir a Caín. Y por eso debemos entender de que Israel hacía parte de eso. Es decir, eso tenía que ocurrir. Lo que hizo Israel tenía que ocurrir. Incluso yo tengo que enseñarle a la generación que viene de Caín, los cananeos, los próximos que se levanten. Tenemos que agradecerle a Caín, tenemos que agradecerle a Israel porque crucificó a Melquisedec. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo. El sacerdocio arónico, el sacerdocio arónico sacrifica a un sacerdote que es de otro sacerdocio, a Melquisedec. El sacerdocio arónico, que son los sacerdotes blancos que vienen de Aarón, sacrifican a un sacerdote mayor, que es Melquisedec. Y eso le abre una puerta. ¿A quién? A Caín. Lo limpia sus pecados, para que ellos puedan volver a la presencia de Dios. Y se nivela la balanza. Y dice, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A Caín todo el tiempo lo acusaban. Y Satanás le decía a Jehová, ¿cuándo vas a matar a tu hijo? ¿Cuándo lo vas a matar? ¿Lo vas a dejar en la tierra prometida para siempre? Mata a Caín, porque Caín tiene que morir. Tú juzgas vida por vida, Jehová. No puedes hacer eso porque tú eres un Dios justo. Mata a Caín, mata a Caín. Eso es lo que todo el tiempo Satanás le decía a Jehová. Mata a Caín, mata a Caín, mata a Caín. Y Dios decía, no puedo matarlo. ¿Por qué? Porque si mato a Caín, muere muchísima gente con él. Voy a esperar a que él se multiplique y luego le voy a dar el castigo a nivel de pueblos. Voy a permitir de que los israelitas castiguen a los cananeos y los maten. Porque yo estoy dentro de Caín. Por eso Jehová nuestro Dios no permitió que Caín muriera, porque Jehová nuestro Dios estaba dentro ¿de quién? De Caín. Estaba dentro de Caín. Y si Dios hubiera matado a Caín, se aumenta el daño. ¿Sería qué? Aumentar el daño. Entonces por eso Jehová le decía a Satanás, tienes que esperar. Tienes que esperar hasta que yo decía cuándo o si otra persona entra en lugar de Caín. Y ahí fue donde entró ¿quién? Jesús. Jesús es el que redime a Caín y redime a Can y nivela la balanza. Por eso decimos, un justo por un justo. Y ya Satanás no puede acusar. No puede decir nada acerca de lo que hizo
Caín. Porque quien pagó la deuda de Caín fue el mismo Jesús, que es su padre, Melquisedec. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que los cananeos, ellos estaban esperando un Mesías. Ellos son los que primero habitaron la tierra, la descendencia de Caín. Cananeos, estaban esperando un Mesías que se iba a llamar como Melquisedec. Ellos estaban esperando un Mesías, incluso ellos se dividían, ¿por qué? Por tribus. Las 12 tribus de los cananeos. Jehová dijo, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová dice, miren, yo pertenezco a este orden, no al orden arónico, porque si no la escritura diría, Jehová juró y no se arrepentirá de que él pertenece al orden arónico. Pero Jehová no dice eso, sino que dice, yo pertenezco a este orden, al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen quienes? Los negros. Los negros. Ellos están esperando un Mesías. Pero recordemos que Dios, la historia está dividida. Una primera parte, una segunda parte. Dios cambia los pueblos. Dios cambia personas blancas por... Dios cambia personas negras por personas blancas. Dios cambia los pueblos. ¿Dios quita qué? Dios quita a los cananeos y pone a Israel. Y cuando llega a Israel, ahí es cuando Dios manda el Mesías, que debería ser ¿quién? Melquisedec, lo envía a la tierra bajo el nombre de Jesús. Y el sacerdocio arónico lo sacrifica, lo inmola. Y estaban inmolando al mismo Melquisedec, que era el Mesías que estaban esperando ¿quiénes? Los cananeos. Y eso le abre una puerta, ¿para qué? Para que los cananeos puedan volver. ¿Por qué? Porque Melquisedec es el padre de los cananeos. Él es el padre de los cananeos. Y eso le abre una puerta a todos los cananeos para poder volver a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que los cananeos son los hijos directos de Dios. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Los cananeos, Caín, significa el adquirido de Dios. El adquirido de Dios. Y ellos son los hijos directos. Es como cuando tú tienes hijos y tú dices, venga, yo tengo mucho dinero, quiero tener hijos. Y tienes hijos, tus hijos propios, hijos directos. Hijos directos. Pero tú dices, venga, mi esposa no quiere dar a luz más hijos. Entonces, pero yo quiero tener más hijos. Entonces, ¿qué hago? Voy y adopto hijos. Y yo digo, venga, pero mis hijos directos son estos. Y mis hijos de adoptados son estos. Tengo dos clases de hijos. Y eso es lo que pasa con Israel. Por eso Moisés le dice a Israel, Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Hay una fecha en que Dios adopta a Israel y los ata a Dios con un pacto, un contrato. ¿Pero por qué no hay contratos con los cananeos? Porque ellos son hijos directos. Tú le dices, tus hijos te dicen, papi, mami, ¿ellos quiénes son? Tú le dices, ellos son tus hermanos, yo los adopté. Y entonces tú le muestras, es que tengo un contrato con ellos, tengo que amarlos, tengo que darles comida, todo lo que es mío es de ellos. Pero ellos te dicen, ¿por qué con ellos tienes un pacto y con nosotros no? Tú le dices, hijo, es que tú eres un hijo directo mío, tú naciste, tú no necesitas un pacto, tú no necesitas un contrato conmigo, tú eres mi hijo y punto. Eres mi hijo directo y punto. Y eso es lo que ocurre con los cananeos. Ellos son hijos de Jehová nuestro Dios, que han estado pagando un castigo en África. Sí. ¿Que están pobres? Sí. ¿Que son débiles? Sí. ¿Y que siguen siendo hijos de Dios y son hijos directos? Dios los reconoce como hijos directos. Pero Israel le dice, tú Israel eres mi hijo también, pero son hijos de pacto, hijos adoptados. Y Dios por eso siempre renueva el pacto con Israel. ¿Por qué? Porque son hijos adoptados. Son hijos adoptados. Pero los cananeos que estaban antes son los hijos directos. Son los hijos que tú dices, no, es que ellos nacieron de mí, son mis hijos nacidos. Nacidos. Pero los demás yo los adopté. Yo los adopté. Y por eso Jesús es el mismo Melquisedec, el que estaban esperando los cananeos. ¿Y estaban esperando a quién? Al Mesías, que era su padre. Pero su padre dio la vida por sus hijos, para quitar la maldición de Caín que él mismo puso.
pero quitarla con mérito. Una cosa es que yo diga, no, es que mi hijo, yo le quito la maldición porque es mi hijo. Jesús dijo, no, yo le quito la maldición porque yo tengo la autoridad para hacerlo. Y le quita la maldición, porque él lo redimió. Y le quita la maldición a Can. Can también tiene otra maldición. Le quita esa maldición y le quita la maldición a los cananeos y les permite volver a la tierra prometida. Israel son hijos de pacto. Si ustedes se dan cuenta, Dios le dice, Israel, hoy hay fecha en que Dios los adoptó. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, porque Dios tiene un contrato con Israel. Pero ¿por qué no tiene contratos con los cananeos? Porque no lo necesitan. Tú le dices a tus hijos, hijos, tú eres mi hijo directo. No necesitas un pacto. Ellos lo necesitan porque son hijos adoptados. Y cada vez tengo que ir a renovar el contrato con ellos para que se porten bien. Pero ustedes se tienen que portar bien, sí o sí, porque son mis hijos. Son mis hijos y punto. Hagan lo que hagan, son mis hijos. Si me entienden la analogía que tú dices, no, es que yo quiero tener muchos hijos, pero tengo unos hijos que son naturales, que yo los engendré, yo hice el amor con la mamá y nacieron de ahí, pero yo traje otros y los adopté. Los israelitas en el cielo son conocidos como los hijos de pacto y los cananeos son hijos directos. Por eso dice, acusaban a nuestros hermanos. ¿A quién acusaban? A los cananeos. Y Jesús los liberó. En la realidad, Jesús se sacrifica tanto que él rechaza el reinado de Israel. A él le iban a entregar el reinado para ser rey. Y Jesús dice, no, no he venido para ser rey. No he venido para ser rey. He venido para redimir. Juan capítulo 6, versículo 14 al 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo reconocían como el Masía por la señal que había hecho, como el Masía. Nosotros lo tenemos hoy en día como el Cristo, pero es el Masía. Pero Jesús dice, pero entendiendo Jesús que había de venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús dijo, no, no es tiempo de yo ser rey porque yo sé que tengo a Caín para redimirlo, a Can, sus maldiciones. Ellos están sufriendo en África. Yo tengo que redimirlos. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, le da la posibilidad de que Caín, todas sus maldiciones sean revocadas. La maldición de Can, revocada. Y levantarlos de África para que puedan volver, porque Jesús es el padre, literalmente, de los que hoy en día conocemos como los africanos. Ellos son sus hijos directos, son los que primero habitaron la tierra prometida, son los hijos directos, e Israel son los hijos adoptados de Jesús. Por eso Dios siempre hace un pacto con ellos, siempre, un pacto, un contrato. Ahora bien, mira lo que dice Juan capítulo 10, versículos del 16 al 18 dice, también tengo otras ovejas. ¿Quién está diciendo eso? Jesús dice, tengo otras ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Le está diciendo a ellos, no son de este redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quién estaba hablando? De los cananeos, sus otras ovejas. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento quiere decir un poder, un don. Jesús tiene poder sobre la muerte, porque él puede crear vida y también destruirla. ¿Por qué? Porque él ya era consciente de que él era Dios desde niño, desde que él se engendró en la Virgen María o Miriam, que es el nombre original, ella sabía que él era Dios. Y él entendía de que esas ovejas que son de otro redil también le pertenecen a Jesús. Y ellos son los más importantes porque son los hijos directos. Que tú dices, no, es que ellos son de nacimiento, o sea, hijos directos. Claro, y Jesús dice, sí, ellos también son mis hijos, pero siempre utilizo que un pacto para anclarlos a mí, porque son hijos de pacto. ¿A través de qué? De un contrato. Si no hay un pacto, ellos no serían hijos. Y por eso Dios le dice, hay fecha, hoy, Israel, has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios.
¿Por qué dice que hoy? Porque es una fecha en cuando tú adoptas a un grupo de personas, las adoptó y las dejó entrar en la tierra prometida. Los dejó entrar ¿qué? En la casa de ellos, que ellos eran los verdaderos, pero Dios los cambió, Dios los cambió. Y por eso Jesús es el mismo Melquisedec, sino que él se disfrazó de Jesús, se vistió en carne. Por eso dice que el verbo se hizo carne y murió en la cruz del Calvario para redimir a Caín. Ahora bien, el problema de Israel nunca se preguntó por qué Dios nos da la tierra de ellos o quiénes eran ellos para Dios. Es decir, cuando yo recibo algo, yo digo, venga, ¿por qué tú me quieres dar eso? ¿De dónde sacaste eso? Ellos nunca preguntaron quiénes eran ellos o qué significaba ellos para Dios. ¿Por qué? Porque los judíos en su razonamiento dirían, venga, Dios odia a los negros, por eso los echó de la tierra prometida. Pero Dios es negro, lo dice la Biblia. Dios los mandó a pagar un castigo. Nunca preguntaron quiénes eran los que estaban antes en la tierra prometida. Si hubieran preguntado, Jehová les hubiera dicho, ellos eran mis hijos directos. Por eso la Biblia dice que, y Can, padre de Canaán. Can era el dueño de la tierra prometida. Ese título no se le da a cualquiera. Dice Can, padre de Canaán. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida antes? Canaán. ¿Por qué él tenía el título? ¿Por qué Can tenía el título de ser padre de la tierra prometida? Porque ese título solamente se le da ¿a qué? Al Hijo de Dios. Era el dueño. ¿Por qué? Sino que él recibió una maldición, un castigo. Pero Jesús vino ¿a qué? A redimirlo. Debemos entender eso. Debemos entender eso. Entonces, que él era que su hijo directo. Entonces, Israel tenía que preguntar, ¿quiénes eran ellos para ti, Jehová? Ellos son los hijos directos. Y ustedes son hijos adoptados. Por eso hay fecha de adopción. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. E Israel cayó en una ilusión donde ellos dicen, no, nosotros somos los especiales. Cayeron en una ilusión donde tú te crees especial y que no hay otro pueblo con el que Dios se pueda reemplazar. ¿Eso le pasó a quién? A los hijos directos. Ellos decían, podemos hacer todo lo que queramos porque Dios es nuestro Padre. Podemos hacer todo lo que queramos, pecamos todo lo que queramos porque Dios nunca nos va a echar, porque somos sus hijos. Y Dios dijo, se están aprovechando de mí. Y eso suena muy mal. Se aprovechan de mí porque son mis hijos. Bueno, fácil. Los adopto, se me van de aquí y traigo a otros. Venga, venga Israel. Disfruten de toda la tierra prometida. Disfrútenla. Y lo mismo le pasa a Israel. Israel también cae en la misma ilusión. Ah, somos Israel, somos un pueblo especial, somos únicos, no existe nadie más que nos pueda reemplazar. Y Dios no puede hacer nada porque sin nosotros Él no puede vivir. Caen en una ilusión. Dios los manda ¿qué? A destruir. Porque caemos en esa ilusión de que somos únicos. Sí somos especiales, todos somos especiales, pero no podemos aprovecharnos de Dios, de nuestro Padre, no podemos aprovecharnos de esa manera. Y eso es lo que siempre ocurre con Israel. Le pasó a los craneos y le pasó a Israel. Caemos en una ilusión de que como Dios es nuestro Padre, podemos hacer lo que queramos. Y Él tiene que limpiar nuestro desorden. No, no. Porque cuando Él se aira, no hay poder que pueda detenerlo. Ya toca esperar hasta que Él se sacie su ira. Miren lo que Jehová nuestro Dios le dice. Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy, fecha de adopción. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Entonces Israel no era el pueblo tan especial que nosotros queríamos, sino que Dios, ¿qué hizo? Los adoptó y les hizo ¿qué? Un pacto, un contrato, padre e hijos, un contrato.
Porque ellos son, ¿qué? Hijos adoptados. Todos en el cielo lo sabemos. Todos. Todos sabemos de que Israel son hijos adoptados. Y los verdaderos hijos son estos. Sino que Dios los mandó a un castigo. Por eso ellos no necesitan ningún pacto. Ni siquiera Caín puede decir, padre, hagamos un pacto. Porque él se va a enojar y le va a decir, ¿qué te pasa? Es como si un hijo directo te dijera, es que un hijo que nació del vientre de su madre, te diga, padre, hagamos un pacto para que tú seas mi padre. Tú le dices, ¿qué te pasa? Tú eres mi hijo, sí o sí, eres mi hijo. Por eso no vemos ningún pacto con los cananeos, porque ellos son hijos directos. Ellos son hijos directos. No necesitan ningún pacto. No necesitan ningún pacto, porque ellos son hijos directos. No necesitan ningún pacto. Ellos son hijos sí o sí, y se deben comportar como los hijos de Dios sí o sí. ¿Ven? Ellos no necesitan ningún pacto. En cambio, Israel sí. ¿Ven la diferencia entre un hijo directo y un hijo de pacto? Hay mucha diferencia. Entonces, por eso Jesús viene a redimir sus hijos directos. Y por eso ellos no entienden cuando ven a Jesús y dicen, venga, pero es que el Mesías, ¿por qué es negro? ¿Por qué es moreno? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? No entendemos. ¿Por qué él hace tantos milagros y por qué es negro? ¿Por qué es negro? Porque era el Mesías que estaba esperando quiénes, los cananeos, sino que el Mesías se le dio a quién, a Israel. ¿Y cómo se le dio? Era para que lo inmolaran. Él es el mismo Melquisedec. Melquisedec. Y él nivela la balanza de Caín. ¿Por qué? Porque él mató a Abel y Abel era un justo. Y la balanza, la piedra de Abel pesa mucho porque era una piedra preciosa y pesaba muchísimo. Y nivelarlo va a ser muy difícil. Entonces, ponemos al otro lado a quién? A Jesús. Y Jesús es el que nivela la balanza y libera de la culpa a Caín. Ya Caín no tiene ninguna culpa. Ninguna culpa. ¿Por qué? Porque su padre vino a qué? A redimirlo, que es Melquisedec. Sino que se presentó bajo el nombre de Jesús, que es un nombre terrícola. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 8 al 10 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quiénes están asumiendo ahí nuestros hermanos? Los ángeles. Los ángeles señalan a Caín como sus hermanos. La descendencia de Caín, los cananeos, como nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de Dios día y noche, diciéndoles, mata, mata a Caín, porque Caín debe morir. ¿Por qué no matas a Caín? Eso es lo que Satanás le decía a Jehová todo el tiempo, todos los días. Mata a Caín, porque Caín debe morir. Caín debe morir, porque él mató a Abel. Jehová le decía, no puedo hacer eso. No en ese momento. Caín recibirá su pago, pero no en ese momento. Y por eso lo que hace es protegerlo. Aparentemente, podríamos decir de que Dios, de alguna u otra forma, escudó a Caín, hay que decirlo. Pero Dios luego le da el pago, porque Dios permite la muerte de todos los cananeos. Y Dios los manda a África a pagar un castigo. Todos hemos sido testigos del castigo de la descendencia de Caín, la descendencia de Can. Muchos de los cananeos fueron esclavos en casa de los blancos. Los pusieron aquí a recoger algodón hasta que se cansaron. Lo recuerdan, ¿verdad? Porque Dios puso una maldición en Can. Primero Caín y luego en Can. Pero ya todo terminó. Por eso deben saber de que estuvieron escuchando a Silo. Mi deber es advertir y advertidos están.